más preámbulo, muchísimas gracias. Jordi Comas, uno de los grandes profesionales de RPA aquí de España, de Barcelona, y uno de los primeros PMOCP de aquí de España, porque sé que muchos PMOCP nos están siguiendo ahora mismo, los que son de los primeros. Jordi, por favor, adelante y bienvenido. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, primero gracias a ti, Leo, por la oportunidad y espero que a los asistentes les resulte interesante y que puedan sacar provecho de ello lo antes posible. La intención mía, sobre todo, es que podáis llevar algo a vuestras organizaciones y aplicarlo y sacar el máximo partido de estas nuevas tecnologías. Entonces, agradecer la atención de vosotros y sí que le pedí a Leo de que hiciera una serie de preguntas para entender un poco qué inquietudes hay o qué conocimiento hay al respecto, ¿no? Para entender también los que estamos aquí compartiendo esta sesión, pues poder luego enfocar o aportar ideas o experiencias más en detalle a lo que os pueda interesar. Entonces, al final habrá una ronda abierta, habrá unos minutos, lo que sea necesario, y si no da tiempo, pues nada, me contactáis por LinkedIn y por email y ya está. Y encantado de ayudar y compartir y de seguir aprendiendo. Entonces, quería enfocar un poco, saber si conocéis RPA. Entiendo que hay cierta... es un poco ambiguo, es un concepto tecnológico que ahora veremos lo que es, pero bueno, sí que en la encuesta ya se antoja que no es un concepto muy bien conocido. Entonces, bueno, esperemos que hoy os quede claro el concepto y resolvamos todas las dudas que puedan aparecer. En cuanto que sea útil, está claro que todo el mundo lo ve, sí, es que es algo útil y por eso hemos preparado dos casos de uso que son reales, están funcionando para que veáis que es fácil implementarlo y veremos un par de casos de uso en los que cualquier empresa, cualquier departamento, PMO o área, seguro que los puede replicar. Entonces también, nuevamente, si queréis soporte posterior o queréis resolver dudas, bueno, pues en los minutos finales y si no, a otro día, aparte, por mail o teléfono, charlamos lo que sea necesario. Vale, entonces, bueno, muy rápido para presentarme. Bueno, estudié telecomunicaciones y luego hice un máster de transformación digital en el que vimos un poquito de RPA, blockchain, Big Data y muchos conceptos que a la hora de la verdad pocas empresas los están aplicando. Entonces, dentro de mi posición en la empresa actual, que es de XP, tengo la oportunidad de llevar a cabo iniciativas de innovación y una de ellas ha sido implantar un RPA con el objetivo de optimizar los recursos y sobre todo ahorrar tiempo en tareas rutinarias, que es lo que veremos aquí. Sin más, esto, ¿de dónde surge la necesidad de un RPA? Vamos a distinguir lo que es RPA y lo que no es. ¿Qué productos hay en el mercado que están funcionando bien? ¿Qué aplicaciones o qué usos cotidianos le podemos dar para que entendáis que es muy amplio? Y luego concretaremos en dos casos de uso donde habrá un vídeo, que he grabado un vídeo funcionando, lo pasaremos más rápido, más lento, según el tiempo que dispongamos. Y bueno, y una aproximación o un cómo yo enfoco un proyecto de este tipo, ¿no? ¿Qué pasos seguiría o qué recomendaciones os podría hacer para empezar? Y al final unos minutos de debate que será quizá también muy interesante. Vale, pues ¿dónde nos encontramos? En un escenario, en un mundo en el que cada día tenemos más emails, más tareas repetitivas a lo largo del día. Tenemos que estar
confeccionando informes de forma constante, muchos de ellos son repetitivos. Tenemos que responder a emails, contestar a WhatsApp, en diferentes canales, también mensajería por LinkedIn, por Twitter, todo tipo de canales. Y esta información a veces no es solo contestar, hay que procesarla y convertir cierta información para poder contestarla de una forma coherente. O en base a una pregunta, consultar un dato en un sistema y responder a esa pregunta por email o por el chat. Y al final, yendo al fondo, que son dos personas que tienen que reportar una información a sus respectivos sistemas de información y se está haciendo esa tarea muchas veces de forma manual, incluso a través de email, a través de reunión presencial con la pérdida de tiempo en el desplazamiento, cuando en realidad los dos sistemas de información podrían hablar entre sí, realizando transacciones. Y estas transacciones pueden generar documentos o estas interacciones entre diferentes personas de la misma o diferentes organizaciones generan documentación que hay que guardarla en un repositorio, hay que hacer versiones, modificarla, hacer copias en diferentes sistemas. Como veis, son muchas tareas que todos hacemos cada día que podríamos considerar rutinarias, simples o básicas, que podríamos encontrar alguna ayuda en contratar a alguien, un internship, ¿no? Alguien en prácticas que nos pueda ayudar en estas labores, o incorporar sistemas de información avanzados que puedan automatizar estas tareas. Por otro lado, hay que los sistemas de información que tenemos propios en la organización evolucionen para que interactúen directamente entre ellos, ¿no? Cuando decimos que dos sistemas necesitan replicar una información, estos dos sistemas se podrían conectar. El problema es que el departamento de IT o el proveedor de servicios o el responsable o tienen otras prioridades o el costo de esa integración es muy alto y no hay un retorno adecuado o no hay un interés. Bueno, tenemos ciertas dificultades. Entonces, en todas estas situaciones aparece RPA, que no es más que una automatización de procesos. Entonces, ¿qué es? Es un software, es una aplicación para ordenadores que tú te la puedes instalar en tu ordenador o en tu servidor para ejecutar procesos que simulen o sustituyan esas tareas repetitivas, sencillas que hacemos nosotros, en un marco de trabajo con múltiples aplicaciones, múltiples funcionalidades. Es algo que si tú lo haces manualmente, ¿por qué no lo puede hacer un ordenador? En este caso, el ordenador, lo más fácil es hacerlo a través de un RPA, porque lo puedes programar de forma sencilla, como veremos. ¿Qué no es? Un chatbot. Un chatbot lo que hace es contestar en base a un conocimiento y una capacidad cognitiva a unas preguntas que tú le has formado o entrenado. Y el sistema, de forma autónoma, interpreta esa interacción y contesta lo que más se aproxima a ello. Entonces hay una interpretación. El RPA no. El RPA le dices A, B y C. Es seguir el proceso. Tampoco son las máquinas de procesar o digitalizar documentos, ¿no? Un escáner, un OCR, estas tareas son muy específicas, muy concretas, que se pueden combinar con un RPA. Y luego la inteligencia artificial, machine learning y otros sistemas avanzados que lo que hacen, como el chatbot, es interpretar una situación, una pregunta y responder con la mejor aproximación. Con ello, con el RPA, se pueden hacer multitud de tareas. Aquí he puesto un ejemplo de algunas de ellas.
pero son tareas muy básicas que hacemos. Pues un copiar-pegar, ¿no? No sé si alguno de vosotros ha hecho nunca una macro de Excel o de Word. Pues básicamente es lo mismo, pero los productos basados en el concepto de RPA son muy user-friendly. No hay que ser un programador experto, cualquiera lo puede aprender y aplicar a cualquier sistema de información, a cualquier plataforma, a cualquier dispositivo. Entonces puedes hacer cualquier tarea que habitualmente estés desarrollando ahora mismo. Entonces, en el mercado, ¿cuáles son los productos estrella? Por aquí, este es un informe del HFS Research, bueno, del 2018, que indica, efectivamente, esas son las tres, el Blueprints, UiPath y Automation, los tres con diferentes precios de licencia. Todos estos son precio de licencia, aunque tienen sus versiones community o de uso individual que te permiten trabajar. El UiPath y el Blueprint son líderes porque te permiten muy fácilmente desarrollar e implantar automatización de procesos, pero son un poco más caros. Lo que te permiten es también, con cualquier plataforma de dispositivo, poderlo ejecutar. El Automation Anywhere es mucho más económico, pero está muy enfocado a procesos ya industrializados en el que tiene que haber pocos cambios. Entonces tú construyes tu proceso, lo pones en un servidor y que vaya funcionando. Y se requiere cierto conocimiento de la plataforma y de programación. Para empezar, yo recomendaría alguno de estos dos para aprender, y luego cuando veáis el caso y decidáis ponerlo en marcha, ya hacéis un estudio más económico de las capacidades de la empresa, de si el departamento de IT os va a ayudar o no en esta iniciativa. Y entonces yo he seleccionado el UiPath para los dos casos de uso, porque también Forrester lo marca como líder en 2018. Y Gartner y otros estudios también que tienen sus curvas y sus gráficos de cuadrantes sitúan a estos tres aquí arriba. Entonces el UiPath porque es muy visual y me ha permitido hacer la demostración fácil y entendible. Pero luego hay otros sistemas que están evolucionando como ServiceNow o Jira, que son típicamente para gestionar incidencias o tickets, que ahora mismo empiezan a incorporar automatización. Es decir, lo puedes hacer que Jira o ServiceNow, cuando entra un ticket o una incidencia de un cierto tipo a una hora determinada con unas características, el propio sistema lo asigne a la persona que está disponible en ese momento, que tiene menos carga de trabajo en función de otros tickets que tiene asignados esa semana. Bueno, toda esa serie de reglas las puedes programar en Jira. Y ServiceNow también empiezan a tener facilidades para poder automatizar una serie de acciones, pero solo dentro del ServiceNow. Las herramientas que vemos aquí como UiPath o Blueprints o cualquier otra te permiten, de hecho, tomar el control de tu computador o de tu servidor y que vaya navegando por múltiples sistemas, múltiples servicios web, cualquier cosa que tú puedas hacer manualmente o con una programación sencilla, la puede hacer ese producto. Como decíamos, se puede aplicar a cualquier tarea. Entonces, me gustaría diferenciar aquí que hay tareas que sí tiene mucho sentido automatizarlas, invertir ese esfuerzo en crear ese proceso y pagar una licencia de RPA. Y hay otras que la automatización puede ser muy compleja o prácticamente imposible,
porque requiere de una interpretación de los datos y del escenario, por lo que se puede considerar o implantar inteligencia artificial, como puede ser un chatbot o alguna de las herramientas que ya proporcionan los principales proveedores como Amazon con Alexa o Microsoft con Azure, con el Luis, etcétera, o IBM con Watson, por decir algunos. Pero ya empieza a ser más complejo y entonces tienes que incorporar gente de IT, tema de servidores y demás. Para un RPA sencillo que nos ayude en nuestro día a día, hay que pensar en procesos rutinarios muy básicos que puedas empezar desde ya, y por eso he marcado en verde algunas ideas pensando en operaciones o interacciones con usuarios. Este caso podría ser un caso de una aseguradora que, por ejemplo, el tema de hacer preguntas o presentar una queja. No todas las quejas las podrás automatizar, pero algunas sí. Estoy pensando, por ejemplo, que una persona envía un email, entonces tu sistema RPA se conecta al servidor email y cuando recibe un email con una cierta información, lo procesará y volcará la información automáticamente a tu sistema de back office o CRM o RP o el que sea. Entonces, hay, bueno, hay tareas que se pueden automatizar y es muy sencillo, y otras no tanto. Entonces recomiendo también luego cuando veamos los pasos para implantar un RPA, pues que hagáis un análisis de procesos y seleccionéis aquellos básicos que os puedan dar una rápida retorno del esfuerzo de la inversión y que os ayuden desde el día uno, en vez de invertir varias semanas en intentar conseguir algo funcional. Os recomiendo que empecéis con algo que dediquéis un día solo para probar. Entonces, hacer algún análisis de procesos e identificar cuáles son las más sencillas. Vale, pues vamos a ver un caso concreto en el que está funcionando actualmente en mi empresa, donde teníamos un cliente nuestro, tiene su sistema de tickets en la herramienta Remedy y en mi empresa tenemos un Jira. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un equipo BPO en cliente que se dedica básicamente a estar pendiente de la herramienta y cuando entra un ticket lo clasifica, lo analiza, mira si está bien, si está mal y si le corresponde a un proveedor u otro, lo asigna. Luego, nuestra empresa tiene otro equipo de gestión que esos tickets que nos asignan manualmente toman la información del Remedy y lo pasan manualmente al Jira uno a uno. Y esos tickets luego los van revisando y al final hay una serie de personas que lo único que hacen es copiar y pegar información y estar pendientes de si entra una información o no, para que al final se derive ese ticket al equipo resolutor. Entonces, a veces se pierden horas y los que gestionen servicios, sabéis que los SLAs o acuerdos de nivel de servicio, esas horas que se pierden en este flujo cuentan. Entonces hay que intentar reducir ese tiempo y reducir la dedicación también de nuestros recursos, porque no están aportando todo el valor que podrían aportar. Entonces, muy rápido, el UiPath se conecta a Remedy, veréis que se conecta a Remedy, veréis que luego se conecta a Jira, los tickets que no existen en Jira los creará automáticamente, los que ya existen revisa si está toda la información actualizada y los que no, pues pasa y aquí hay un bucle. Entonces este bucle lo que va haciendo es todos los tickets de Remedy los analiza y los que no los pasa. Entonces, a ver si me deja abrirlo. Vale.
entiendo. Leo, ¿estáis viendo bien el vídeo? Está cargando. Está cargando, vale. Sí. Bueno, de hecho ya veis, ahora está ejecutando solo, se conecta al sistema, al Remedy. Veréis que analiza, bueno, luego tiene que ir a la pantalla correspondiente donde está el listado que tiene asignado mi empresa. Dentro de este listado, luego analizamos todo el histórico, no solo los nuevos. Perdona, Jordi, perdona que interrumpa rápido. Un comentario para todos los que nos están escuchando. Este no es un usuario, ¿eh? O sea, los que ya tienen conocimiento de RPA, bueno, puede parecer obvio y tonto, pero para los que estamos comenzando, que no lo sabemos, todas estas ejecución de tareas es la misma herramienta de la que lo hace, ¿eh? No hay un Sí, sí, usuario no. atrás con el ratón, ¿eh? Simplemente una pequeña Correcto. puntualización. Perdona, Jordi. Sí, sí, entonces los sistemas RPA tienen dos modalidades. Una que es ejecutarse así en vivo, digamos que toma el control del ordenador donde se está ejecutando el proceso y entonces te bloquea, o sea, pierdes el control del ratón y del teclado porque el sistema lo está ejecutando en tu nombre. Entonces esto va bien para empezar y para los primeros días cuando estás aprendiendo, pues puedes estar supervisando lo que hace el sistema. Cuando ya está más maduro, tiene la otra versión que es, digamos, en un servidor y que se ejecuta y nadie sabe, visualmente no ves lo que está haciendo. Sí que puedes ir al fichero de trazas, el log, donde va registrando todas las operaciones que va ejecutando y puedes ir auditando lo que está haciendo. Entonces aquí, bueno, ahora está analizando algunas tickets que ya existen y, bueno, no sé si os habéis fijado, pero en el proceso este, a ver, aquí, en este momento aquí está creando un ticket que no existía en Jira. Tampoco por no alargar que de tiempo. Y entonces va haciendo así el proceso y ya está. Y cuando acaba, pues acaba el proceso y ya está. Este es uno. Entonces el escenario es, tengo dos herramientas donde la información hay que mantenerla actualizada en los dos sistemas, pues ¿por qué no montar algo que automáticamente sincronice la información? ¿Qué conseguimos aquí? Reducir más o menos unos 5.000 euros al mes que nos estaba facturando, entre lo que facturaba el equipo de tickets y tareas nuestras, bueno, más o menos ahorramos unos 5.000 euros, que al final no es que quitamos gente de la empresa porque ya no hacían falta, sino que esas personas que simplemente estaban supervisando los tickets, las hemos asignado a tareas de más valor, como puede ser la resolución del ticket. Entonces han pasado de un nivel 0,1 a un nivel 2, con su consiguiente subida de salario y tal y cual. O sea que todos hemos salido ganando. El otro caso os puede ser de mucho interés porque es otro escenario muy habitual. Tenemos que generar un informe con datos de un sistema. Entonces, periódicamente tenemos que acceder a un sistema SAP, por ejemplo, ir a una pantalla, generar el listado, exportar a Excel y con ese Excel hacer algo. Pues nos puede llevar 10 minutos, 15, depende. Pues porque no lo hace un sistema y tú lo programas y cada día a las 9 de la mañana lo ejecute y tú cuando llegas a la oficina tienes el Excel disponible. Pues este es el otro caso. Aquí en este vídeo incluso ves cómo construir el proceso. No lo vamos a ver todo para no quitar tiempo, pero es eso, ¿eh? Va seleccionando, dice, bueno, pues ahora ves a este, bueno, se lo compartiré con Leo y que lo ponga en algún sitio para que le podáis ver en detalle, ¿no? Como vais viendo, cada paso de la pantalla va diciendo, clica en este botón, ves esta pantalla, pon este texto, todas estas acciones que harías manualmente, programas al sistema para que lo ejecute en secuencia, sería este proceso.
Pues lo va construyendo. Pam, pam. Vale, y al final de todo lo que hará es ejecutarlo. A ver si llego. Pam, pam, pam. A ver si lo ejecuta. Vale, ahora lo está ejecutando. Hace login. ¿No? Ir a la pantalla que corresponde, hace el filtro que necesite. Le pide exportar a Excel. Y todo esto lo hace el sistema solo. Y entonces el Excel, bueno, lo dejará en una carpeta y lo abrirá y a ver, ya está. Creo que ya está. Sí, ya está. Vale. Pues lo dicho, es cualquier tarea que estés desarrollando actualmente de forma repetitiva, plantearse cómo se puede estructurar y cómo se puede hacer un proceso automatizado. ¿Esto que nos permite? He puesto algunos beneficios, seguramente hay más, pero bueno, precisión en el sentido de que siempre hace lo mismo y es consistente porque mantiene, digamos, no depende de un estado de ánimo, de una... o sea, el resultado esperado, o sea, el resultado conseguido será el esperado porque es un proceso, entonces siempre va a hacer lo mismo y siempre de una manera precisa y de una manera correcta. Lo podremos auditar porque podemos hacer que escriba más o menos información en cada paso del proceso. Nos proporciona productividad en el sentido de que liberamos tiempo a nosotros mismos o a nuestros colaboradores y la flexibilidad que nos permite también hacer pequeños cambios, ¿no? Porque quizás si dos sistemas haces que un programador desarrolle un servicio para que también lo automatice, si alguno de los dos sistemas cambia, dependerás de que el programador o el proveedor de servicios haga una adaptación y vuelva a funcionar. Entonces, con un RPA somos más flexibles, más autónomos y nos permite en cualquier momento hacer esos cambios. Y ya que estamos haciendo un análisis del proceso y lo estamos implantando de una forma estructurada en un flujo en el sistema, eso nos permite pensar y innovar o cambiar o plantearnos incluso por qué existe ese proceso, por qué necesito yo exportar ese Excel. Entonces, es un momento que vale la pena dedicar unos minutos a pensar por qué estamos haciendo ciertas tareas. Intentar simplificarlas, unificar varias en un solo proceso, etcétera. Este sistema siempre está disponible, no toma vacaciones, no se pone enfermo. Y un aspecto relevante es que no es invasivo, que, digamos, no tengo que tocar ningún sistema, como en el caso 2 del SAP, para poder obtener ese Excel. No tengo que pedirle a nadie que toque nada en SAP, simplemente ponerlo a funcionar. Y por no alargarme mucho más, os explico qué es lo que yo haría una vez ya conociendo lo que yo viví en la implantación de estos procesos de RPA. En primer caso, yo seleccionaría, analizaría qué procesos estoy desarrollando yo, o sea, cada uno de ustedes, analizar qué procesos están llevando a cabo cada día o a lo largo de la semana o del mes. Identificar, no analizarlos en profundidad, sino identificar uno o dos máximo, mejor uno solo, que sea muy sencillo
y que se pueda poner rápidamente en funcionamiento para hacer ese piloto. Entonces, ustedes mismos o con la ayuda de alguien, ponerlo en funcionamiento y enseñar, cuando esté funcionando bien, digamos, enseñarlo a vuestros directores, managers o quien sea responsable vuestro, y a vuestros colaboradores que estén al mismo nivel. Y eso os ayudará a conseguir los recursos, el tiempo para poder hacer un plan de despliegue y realmente implantarlo en toda un área, en un departamento o un cliente o una organización. Porque la gente, hasta que no ve algo palpable, algo funcionando, es como que no prestan el suficiente interés. Por mucho que tú hagas un Excel explicando el ROI y todos los beneficios y todo, no lo van a ver. Entonces recomiendo que hagáis un piloto lo más sencillo. Y sin complicarse, lo más sencillo. Cuando ya esté funcionando, entonces sí que puedes empezar ya a pensar luego en la mejora continua y en esa reingeniería de procesos, de por qué hacemos estos 3 pasos y por qué hablo con estas 3 personas. Vamos a pensar entre todos y simplificar y unificar y sacarle más provecho no solo a la herramienta, sino a mejorar cómo trabaja la propia organización. Entonces ya trasciende de la tecnología, y aquí hay incluso cambios culturales y cambios de responsabilidades en los equipos. Porque si esa tarea de generar un Excel desde SAP me requiere cada día 3 horas de mi trabajo, si esto lo automatizo, ¿a qué dedico ahora mi tiempo? Entonces, bueno, es interesante y creo que las tecnologías y los productos están suficientemente maduros, son sencillos de aprender y creo que cualquiera de vosotros lo puede implantar desde ya. Entonces, no sé, creo que ya está la presentación, sí. No sé si, Leonardo, querías abrir el debate ahora o más tarde, querías presentar algo más. Bueno, antes de continuar por el chat, a todos aquellos que tengan, yo tengo varias preguntas, ¿no? A todos aquellos que tengan alguna pregunta, duda o quieran comentar algo, por favor por el chat, y pasaremos a dar paso por audio y vídeo. Recuerda que no hay ninguna pregunta tonta o muy obvia. Todas las preguntas son importantes y todas son bienvenidas. Más aún con temas que al parecer o parecen ser muy simples o no sé si la palabra simple es la correcta, pero son cosas que son nuevas para muchas empresas. De hecho, yo diría que son pocas empresas realmente las que están implementando RPA, y ahora Jordi me va a corregir, ¿correcto o no? Y solo son las grandes, porque ahora empezamos con el tema de preguntas, pero se puede pensar que esto es costoso desde el punto de vista de herramientas, de licencias. No hablo yo de precios, porque no es comercial, sino aquí nosotros tenemos que investigar qué precios tienen cada licencia y cada producto. Eso es por un lado. Otro, el tiempo de aprendizaje, porque si no me recuerdo, Jordi, los programas, el lenguaje, ya me entiendes, el lenguaje de programación de los RPA de las CUT son como macros de Excel, ¿es correcto? Sí, bueno, de hecho los top, los más avanzados, digamos que los procesos o los casos de uso que he enseñado aquí, no he programado nada, es drag and drop, es decir, quiero un componente que el flujo era acceder a una URL. Esto es un componente que ya existe en mi paleta, en mi librería, la arrastro, la pongo ahí y le pongo la URL que quiero que el sistema vaya. Hay otro componente que es ponme usuario y contraseña en estos campos. Pues ese componente de la librería lo pongo en el proceso como paso 2. Yo en los parámetros le pongo usuario Jordi, password, el password.
Pero esos son los estándares, ¿no, Jordi? Pero hay procesos muy concretos, porque cada organización tiene sus propios procesos que aquí tienes que programar. O sea, esos son pequeños tools, por llevarlo de una manera, que Sí. los coges y los llevas, porque ya están creados, ya están desarrollados o diseñados simplemente para copiar y pegar fácil. Pero aquellos que no, que son más complejos o tienen su... ¿Tú me entiendes? No, bueno, lo que es que puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. Hay casos que quizás la interficie con la que tú puedes interactuar con el sistema no es visual, ¿vale? Por ejemplo, tú quieres conectarte con Hacienda y descargarte tu declaración de la renta del año. Entonces, ahí hay un tema de certificado electrónico, hay un tema más... Que no todos tienen, para los que nos escuchan en Latinoamérica, aquí en España existe lo que es el certificado digital, o existen diferentes formas de acceder al certificado de la renta. Ahora mismo en España, en abril, se tienen que hacer las declaraciones, ¿no? Como cualquier país. Pero aquí, yo desconozco el resto de países, ¿no? Pero, perdón que te interrumpa, yo creo que es una aclaración para los que nos estén escuchando ahora Sí, mismo sí, de otros claro. países, ¿no? Aquí lo puede ser por certificado digital, por DNI digital, por aplicación, una app desde tu móvil que te da un código y te lo devuelve. En fin, hay diferentes fórmulas y claro, para una pequeña o para una pyme, quiero decir, una empresa pequeña o mediana, pues si no es una cosa es otra, pues podría ser complicado. Es decir, imaginarse que es un bufete o es una gestoría o un gestor que tiene muchísimas empresas, pues algunos tendrán certificado digital, otros no, por lo cual tendría que hacer algunas cosas. Entonces ahí se asustaría, diría, uy. Lo mío es solo correo electrónico y PowerPoint y no, bueno, y Word, evidentemente que se acabó, ¿no? Entonces, claro, esas cosas que al principio pueden espantar por ser tan nuevas y que no todo el mundo se familiariza, y es por eso que entendemos que son las grandes empresas que además de que lo impulsan, ¿no? Por negocio y por Mm. business, no va a ser dinero. Sí, sí, correcto. Hay casos de uso, por ejemplo, en mi empresa donde más personas están dedicadas a construir y mantener RPAs es en seguros, por el tema de Pues mira, recopilar las quejas por diferentes correcto. canales, estructurar la información, identificarla y hacer el volcado al ERP, CRM o sistema de back office que tenga la empresa, ¿no? Pues esta es una pregunta, Jordi, que me interrumpa, perdona, que nos pregunta Kirian. Kirian, te voy a dar paso, acá de dónde nos está siguiendo, y tú haz la pregunta, ¿eh? Pero está bien que la escriban aquí para yo voy escogiendo y podamos tomar el hilo de la charla. Kirian, por favor. Hola. Hola, ¿de dónde Hola, nos acompañas, Kirian? hola, ¿qué tal? Soy de Honduras, de Banco Bienvenido. Ficosa de Honduras. Ah, muy bien, buenas tardes, buenos días. Eh, Tu pregunta, sí, Kirian, buenos por días. favor. Bueno, mi pregunta va orientada porque, bueno, nosotros pasamos, digamos, un gran tiempo en lo que es realizando reportes semanalmente para los estados de los proyectos, por ejemplo, de los programas también. Sin embargo, bueno, ya estamos implementando RPA, pero es en otra célula, no dentro de la oficina de proyectos. Sin embargo, nosotros podríamos solicitar que se haga alguna automatización en la PMO, ¿verdad? ¿Tú has aplicado algún tipo de tarea de automatización de tareas RPA que vaya orientada a la recolección de información y creación de reportes? Bueno, el caso 2 simplemente llega al punto de generar el Excel, si recordáis este. El RP al proceso se conecta a un sistema, realiza una query para generar un listado y este listado le hace una exportación a Excel. El proceso podría continuar de manera que cierta información del Excel se consolide en otro Excel. Sí, sí, no, yo no veo ningún problema. Cualquier actividad que estéis desarrollando actualmente de forma manual con vuestro teclado y el mouse se puede automatizar. El tema es quizá si en alguno de estos pasos
de que vais recopilando la información, tenéis que interpretar o calcular o procesar algún dato y en ese caso habría que valorar si delegáis esos cálculos al sistema, es decir, poner en el proceso otra cajita que diga calcular la diferencia de tiempo entre el estimado, entre el planificado y el real. Si ese cálculo en días de desviación lo hacéis directamente en el Excel final o lo hacéis en el origen o queréis que os lo calcule el RPA, el sistema es flexible. Aquí puedes incorporar, que sería quizá el punto donde tienes que programar con las fórmulas, pero es muy parecido al Excel, de calcular la diferencia entre fechas, diferencia entre importes, sumar dedicaciones de diferentes recursos. Todas estas actividades que tú puedas hacer manualmente las puedes incorporar en tu flujo, en tu proceso, sin problema, vaya. Aquí habría que ver, bueno, yo empezaría con algo muy sencillo. No sé si tienes alguna idea de un caso muy concreto. Si quieres me contactas y lo valoramos. Bueno, te doy te puedo dar alguna indicación que te ayude a vender la idea en tu organización, porque tienes que convencer a alguien de que eso se haga. La otra opción, como decía, es que tú aprendas a utilizar alguna de estas herramientas y enseñes luego a tus colaboradores que realmente es posible. Ok, comprendo. Sí, porque la herramienta que nosotros utilizamos es para la gestión de los proyectos, utilizamos una aplicación web llamada Workfront, no sé si la conocerán, y estos reportes luego los presentamos en PowerPoint, ¿verdad? Correcto. Entonces, básicamente sería que extrajer esa información como lo mencionas, Sí. y luego pasarlo a un formato de PowerPoint específico. Sí, tengo otra pasa que no tengo ningún vídeo, pero que era de un PPM, que es el Clarity, que es bueno, es otra herramienta de gestión de proyectos que llevamos con cliente, y de allí la herramienta genera unos informes, y de esos informes que están en PDF, se hace una captura de pantalla del PDF y se vuelca ese captura de pantalla luego en un PowerPoint. Por tanto, yo no lo veo ni que sea muy difícil de hacer esto. Pero hay que buscar bien el caso concreto por el que empezar y generar esa expectativa de que en tu organización quieran llevar a cabo. O sea, sí, yo te animo a que me contactes y sigamos discutiendo este tema o que lo trabajes tú directamente cuando tengas disponibilidad y ya está. Interesantísimo, Jordi, Ilian, interesantísimo porque a nivel de PMO, recordar que tenemos una cartera de proyectos de todos los niveles, podemos tener proyectos y productos, por lo cual cuando hablamos de proyectos, digamos a nivel waterfall, y cuando hablamos de productos a nivel agile, por lo cual tenemos dos formas totalmente diferentes que tenemos que presentar del estado, de nuestra cartera de proyectos hacia donde tenga que ser. Entonces, lo que nos comenta Jordi, por ejemplo, si lo enfocamos desde una PMO, dice, oye, yo tengo unos reportes a alta dirección, donde son 1 o 2 slides para los datos, ¿no? Hablamos de costos y demás, o de los proyectos estratégicos que más les interesa. Tenemos unos tipos de proyectos, quizás más operativos técnicos, ¿no? Donde se están enfocando los problemas técnicos que tenemos en este proyectos o productos y el día a día. Entonces, por ejemplo, tenemos una interfaz con Jira, pues ahí vemos sobre los tickets abiertos sobre qué productos están realizando, en qué tipo de en qué vamos, en qué release o cuál es la fecha de los releases, cómo vamos, etcétera, etcétera, de manera que podemos tener un control desde el punto de vista de los productos ágiles y de proyectos alto nivel, por ejemplo, otros a nivel táctico, decir, oye, pues tenemos una cartera de proyectos de 50, pues cuáles están en la fase de inicio, bla, 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 final, de implementación, no sé, no vamos a entrar a detalles porque hay cosas por hacer, pero por comentar, pero lo que nos comparte Jordi es buenísimo porque podemos coger diferentes fuentes de información
automatizar todo de manera de que los clásicos días que tiene que hacer una persona analista toda la tarde, todo un día preparando todo el informe de 100 páginas, pues si le dedicamos un buen tiempo podemos ahorrar toda una tarde cada semana. Entonces, a nivel del tiempo, pues imaginaos un recurso de 8 horas al día, lo multiplicamos por su sueldo, pues nuestras horas lo podemos emplear para cosas más interesantes que solo hacer PowerPoint. O sea, cuidado, porque es interesantísimo. Claro. Sí, esa es la idea, automatizar todo lo que sea como muy básico para que ¿no? Para que la persona que queda le resta tiempo para otras tareas pueda dedicarse a aportar valor, por ejemplo, analizando los datos que se han generado, ¿no? Que muchas veces vamos enviando reports, informes sin tener tiempo de analizar muy bien en detalle todo lo que ha pasado y sacar conclusiones y haciendo propuestas de mejora. Vamos muy atareados con muchas tareas y muchas veces no nos da tiempo de analizar bien todo. Entonces, es correcto. Vamos a hacer pasar otra pregunta. Nos pregunta Ricardo que se tengo que despedir, pero es buena la pregunta. ¿Las aplicaciones receptoras necesitan alguna característica técnica para poder automatizarse? Por ejemplo, una interfaz de Visual Basic o similar. no. Lo único que requiere, si es una aplicación web, para facilitarte la programación y la ejecución, es que en tu navegador web instales un plugin o un add-in o como le llamen, en Firefox o Chrome o lo que sea. Un plugin de estos, instalar el plugin es gratuito. Entonces, el sistema, cuando tú lo ejecutas, le puedes decir, ejecútamelo en Firefox, o ejecútalo en Google Chrome o Internet Explorer o Edge o el navegador web que tú quieras. Y ese navegador necesita ese plugin para poder interactuar con la ejecución del proceso desde el RPA. Ya está, no necesitas nada más. Bueno, pero es importantísimo, Jordi, porque hay que recordar que según qué aplicaciones corren o no corren en según qué navegador. Es decir, cuando nosotros hacemos un despliegue masivo de una aplicación, no todos los usuarios pueden tener el Explorer 10, me invento, no sé qué versión yo uso, claro, pero es igual. Hay otros que usarán Chrome, otros usarán Explorer, por lo cual unos usarán inclusive dispositivos móviles, por lo cual estamos hablando de que, aunque sea una misma interfaz, pero digamos que son diferentes versiones, la versión Chrome, la versión Explorer, la versión Mozilla, la versión iOS para tablet, la versión iOS para mobile, el último mobile por las pulgadas, en fin, se dan cuenta, hay múltiples diferentes posibilidades que hay que atacar, pero al momento de automatizar cubres todo el espectro sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso es muchísimas horas de programación que te podrías evitar, pero en un clic, claro. Cuidado, ¿eh? Bien, correcto, es muy apropiada la pregunta porque los sistemas líderes sí que son compatibles con todos los navegadores y sistemas operativos, y los que son nuevos o no tan completos, de hecho AntWorks ¿o era gratuito o no? Hay otro que es Leapwork, bueno, hay varios open source también gratuitos que no salen en esta lista, que también, si alguien tiene interés, les puedo pasar la información. Claro, entonces ya te empiezas a tener restricciones de tipo de sistema operativo. No, es que este en Mac no funciona, no, en Internet Explorer tiene problemas, no. Entonces, si vas a líderes, no tendrás ningún problema. Ok, Jordi, pregunta de Eduardo. Aquí no doy paso a Eduardo porque es una pregunta rápida de licencias. ¿Alguna referencia de costo de licencias para las tres principales marcas de productos? Sí, no hay problema. Las tres, digamos, tienen una licencia community que tú, para instalarte en tu ordenador y ejecutar, no hay problema. Te piden ir renovando la licencia de prueba, pero bueno, yo llevo 6 meses con la de UiPath y previamente estuve otros meses con Blueprints y no hay problema con renovar la licencia de pruebas. Para ya ponerlo en producción en un servidor y que sea autónomo y algo más
digamos, industrial o más con muchos procesos y muchas tareas. Entonces oscila un poquito. Entonces el UiPath y el Blue Prism, en función del número de servidores y número de instancias o número de ejecución, bueno, puede ir entre los $2.000 al año hasta 20.000. Los dos más o menos. Y el Automation Anywhere es mucho más barato. No sé, creo que como mucho son 5.000 euros al año o $5.000 al año. Lo que pasa es que el Automation, la interficie para programar no es tan amigable. Ahí sí que tienes que programar un poquito, tienes que aprender. La curva de aprendizaje es más lenta. Pero bueno, ahí depende ya las habilidades o el interés que tenga tu empresa en apostar por estos sistemas y cuántos recursos tenga. Entonces, UiPath y Blueprints es más caro, pero más fácil de usar y no requiere de un programador o del departamento de IT para hacer nada. Pero una pregunta, Jordi, los procesos son, cuando hablas de esa community, em, pongamos en contexto de una PMO, tenemos una cartera de proyectos, recordar que todos los que estamos aquí, una cartera de proyectos puede tener un programa o de portafolio. Si nos ponemos a nivel estándar, por nuestra estándar, podría ser un programa. Recordar que los programas pues es un grupo de proyectos que hay que gestionar y hablamos, para hacer un programa pues no sé, es como mínimo 15, 20 proyectos y todos en paralelo. Ya si tenemos algún producto, bueno, para más indie, ¿no? Pero con una community, si nosotros quisiéramos hacer cosas, había mencionado los PPM bueno, no decimos marcas, pero hay muchos PPM, perdóname, en el mercado, muchísimos. Entonces, Sí, sí. la mayoría no de las empresas y PMOs, la realidad es que no utilizan un PPM. Es la realidad. Utilizan Excel, utilizan grandes archivos en Excel, con lo que hacen los reportes y todo. De hecho, eso ocasiona que las empresas se queden tanto en PPTs y PowerPoints que al final se pierde demasiado tiempo, no se aporta valor. Entonces, estos communities, esta versión community nos podría ayudar a nivel de una PMO para un programa de proyectos para gestionar, para crear todos los informes de forma automatizada y crear los PPTs, los tres diferentes tipos, el ejecutivo de 2 o 3 slides, no, nada más, el operativo, que es, por ejemplo, todos los evolutivos, que son el detalle de todos a nivel técnico, y el táctico para decir, mira, pues tenemos en tales fases de proyecto avanzado, ¿no? Todo esto. ¿Sería válido estas community? Sí, totalmente. A ver, la limitación del community, ¿cuál es? Es muy, muy sencillo. Es que cuando tú vas a ejecutar el proceso, el flujo con todos los pasos, lo que hace es tomar el control de tu ordenador y ir ejecutando en vivo, que es lo mismo que hemos visto en los casos, ¿no? Tú ves el ratón que se va moviendo y se va, ¿no? Si lo vemos. Esta es la interfaz de desarrollo, con aquí tus herramientas, vas poniendo tus cajitas. Entonces, cuando se ejecuta por aquí, lo que hace es, claro, pierdes el control de tu ordenador. De hecho, te dice, mientras se ejecuta, no toques el teclado ni el ratón, porque el sistema está actuando en tu nombre. Entonces, esta es la limitación. Entonces, para procesos, bueno, no sé, yo estoy pensando, bueno, tengo que generar un proceso, un informe todos los viernes. Bueno, lo dejas Que el jueves por recopile la la noche, tienes información información, claro, haces el consolidado de la información, lo dejas ejecutando jueves por la noche y vienes por la mañana por ya. la noche o, oye, tengo que hacerlo los viernes durante la mañana. Bueno, pues si llego a la oficina, arranco el ordenador, le doy al botón y mientras voy a buscar un café y vuelvo, ya se ha ejecutado. Bueno, eso está bien. Ahora, también hay que entender que las buenas prácticas de PMO es tener un calendario de lo que hacemos, y no correr, sino de hacer cortes de lo que tenemos que hacer. También Claro, pero cuando llegas a tu escritorio con el café, tienes ya tu informe generado y puedes empezar a analizarlo. No tienes que dedicar 2, 3 horas a recopilar la información. Ese no, paso, ese ya lo haces antes, haces en el análisis claro. previo lo que tienes que hacer, eso ya es simplemente Ujú, ejecución. O sea, realmente lo que nos entiendo, Jordi, que ujú, en la chicha, por ejemplo, hacer, o digamos que aquí de la cuestión para los amigos de la Latinoamérica es entender bien
a nivel conceptual qué hay que hacer, y una vez que lo entendamos bien de forma manual y lo hagamos, entonces ya lo podemos llevar hacia a la automatización y probar, ¿no? Y jugar y probar. Correcto. Sí, sí, claro. es un proceso que ayuda también a entender el por qué estás haciendo estas tareas y a ponerlo de forma estructurada, porque un sistema al final ejecutará lo que tú le digas. Entonces, si Si tú ahora no mismo lo estás puedes decir, haciendo cosas tontas y basura, vas a automatizar basura. exacto. Pero bueno, para ese piloto, para esa prueba de concepto inicial, yo recomiendo que hagamos lo que tú haces manual, lo repliques. Y eso cuando funcione, Pero y, manual bien hecho, ¿eh? Hay que entenderlo bien a todo el mundo bueno, porque sí, hacemos muchas cosas manuales no bien hechas y repetitivas y que no aportan valor. sí, Por correcto, eso hay que igualmente. entenderlo. Primero hay que hacer la parte conceptual, manual, bien hecha, optimizada, y una vez que ya está, si ya lo podemos automatizar. Es que si no, lo único que vamos a automatizar va a ser basura y tampoco vamos a seguir aportando valor. Sí, 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 correcto. Sí, sí. Pero bueno, os animo a todos a que hagáis una prueba de concepto, tomar la versión community del UiPath y hacer un proceso muy sencillo de 2 pasos. Por ejemplo, acceder a esta página web, hacer un login, regenerar un informe y ya está. Y hacer, ya está. Y ese informe podría añadir una cajita al final que sea enviar el informe por email. Por ejemplo, Y entonces ya, claro, fantástico. eso es buenísimo porque dices, oye, hago los 3 tipos de informe o más, ¿no? Los que toquen. Y de manera que uno lo envío para un lado, ¿no? Alta dirección, para los técnicos. Claro, claro, eso es buenísimo. Muy bien, Jordi. Eso habrá que probar, ¿eh? Habrá que probar. Sí, ¿Alguna pregunta más? La verdad es que el tiempo, es que con tantas cosas, sí. la verdad es que daría para más, pero se nos ha pasado el tiempo muy rápido, Jordi. La verdad es que ha sido buenísimo. Se ha pasado más. ¿Alguna pregunta por ahí antes de despedirnos? Gracias, Jesús, Nuria, Daniel, que se ha quedado con nosotros, Kilian, gracias por la pregunta. Para todos nuestros amigos, antes de despedirnos, les recordamos que tenemos el próximo mes de mayo en nuestro siguiente taller online de PMO Strategic Roadmap. Recordad que seguimos para la promoción para todos los amigos de la técnica de España, Liderato PMO. Todos los que nos siguen por redes sociales, aquí está, y cualquier cosa tenemos la información. Y cualquier otra situación, información, duda, además, recordar que Jordi está. Jordi, nos pones tu slide donde te puedan contactar. Está en LinkedIn, perfecto. Sí, esta es mi foto actual de LinkedIn, o sea que es fácil de encontrar.